Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en un capítulo en el que estamos como poniendo los fundamentos de la moralidad cristiana, la dignidad de la persona humana. Le hemos dedicado 2 capítulos, hoy lo concluiremos con un tercero. La dignidad de la persona humana. Hechos a imagen y semejanza de Dios, el hombre tiene que vivir conforme a esa dignidad a la que ha sido elevado, en la que fue creado y a la que ha sido elevado. Hay aquí una razón de ser de la moralidad cristiana. El hecho de que Cristo nos dé unos pasos para seguir, el hecho de que se nos entregase también una ley en la alianza del monte Sinaí, no quiere decir que el fundamento, la razón de ser de la moralidad esté sencillamente pues en una decisión arbitraria, en una decisión de que Dios quisiese que cumpliésemos unos mandamientos o nos abstuviésemos de una serie de actos, no como una decisión arbitraria externa a nosotros. No, hay razones intrínsecas también por las que Cristo nos ha indicado ese camino. Vivir en coherencia con el ser. Se dice que el hacer debe de estar en consecuencia, en consonancia con el ser. Si somos hijos de Dios, lógicamente nuestro hacer tiene que estar en consecuencia, en consonancia con el ser. Esto es lo que se está aquí intentando pues fundamentar, ¿no? Por eso, antes de entrar esta parte del catecismo directamente en la explicación de los mandamientos, antes de entrar ya en cuestiones, en materias concretas, se quiere fundamentar en el ser lo que después se nos va a indicar en el hacer, en el obrar. Si no somos conscientes de lo que somos, difícilmente después seremos capaces de entender lo que se nos pide que hagamos. El hacer es consecuente con el ser, debe de ser consecuente con el ser. Por eso aquí estamos insistiendo una y otra vez en estos primeros pasos de la moralidad, de la presentación de la moral cristiana en las bases. Y la base primera es cuál es la dignidad de la persona humana. Bien, nos habíamos quedado en el punto 1707. Dice aquí: el hombre, persuadido por el maligno, abusó de su libertad desde el comienzo de la historia. Sucumbió a la tentación y cometió el mal. Conserva el deseo del bien, pero su naturaleza lleva la herida del pecado original. Ha quedado inclinado al mal y sujeto al error. De ahí que el hombre esté dividido en su interior. Por eso toda vida humana, singular o colectiva, aparece como una lucha, ciertamente dramática, entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Bueno, la primera afirmación, que está tomada del Concilio Vaticano II, de la Gaudium et Spes, el capítulo 3, es la afirmación de que el hombre fue persuadido por el maligno, por el demonio. El Concilio Vaticano II afirma esto con claridad y aquí es recogido en el Catecismo. El hombre fue persuadido por el maligno. Para entender la moralidad cristiana, la presentación que hace la Iglesia de la moralidad cristiana, es importante, es necesario partir de este hecho de que Adán y Eva y cada uno de nosotros somos persuadidos por el maligno. Sin este elemento hay muchas cosas que no entenderemos convenientemente. Yo creo que cuando se niega o se oculta o se silencia, ¿no?, la existencia del demonio y su acción y su influjo, ¿no?, hacia nosotros, yo creo que entonces se oscurecen, o sea, se hacen más ininteligibles muchos aspectos de la Sagrada Escritura. Por desgracia, creo que estamos en un momento cultural en el que la existencia del demonio, su influjo,
tiende a ocultarse o tiende a hablarse de ello en unos términos meramente simbólicos, ¿no? Pero olvidando la existencia de un ser angélico, personal, que tiene pues un influjo con un poder pues muy grande, ¿no?, hacia nosotros. Cuando esto se olvida, entonces uno dice, bueno, pues le parece incluso que la obra de la redención que hizo Jesucristo, como que no va tanto por nosotros, ¿no? A veces cuando se hace esa presentación así un tanto ligera, ¿no? Bueno, si yo ni mato ni robo, si yo soy una persona buena, si yo tal, si yo cual, ¿no? Uno parece que, hablando en esos términos, está haciendo casi innecesaria para él la redención de Jesucristo. Parece como si lo que Jesucristo hizo para salvarnos de nuestros pecados hubiese sido un poco exagerado, demasiado dramático, si no es para tanto, si somos buenas personas, etcétera, etcétera, ¿no? Es que, por desgracia, cuando tenemos esa concepción demasiado romántica de la situación real en la que está el hombre, estamos siendo ciegos hacia el influjo del maligno, que tiene una capacidad de esclavizar al hombre muy grande. Por eso el Señor quiso también salvarnos de una forma dramática, quiso llevar adelante su redención pues mediante un camino que, al rescatarnos de una forma tan dramática, estuviese también descubriéndonos, revelándonos que nuestra esclavitud era también dramática. Estábamos esclavizados de una manera dramática por Satanás. Por eso el Señor también intervino de una forma dramática para liberarnos. A veces, por la forma en la que hemos sido rescatados, tenemos que deducir que también era dramática la esclavitud en la que estábamos. Bueno, pues esto es importante. En nuestra cultura actual, y a veces una presentación secularizada del cristianismo, tiende a veces a negar directamente y otras veces a silenciar, ¿no?, la acción del maligno en lo que se llama directamente la tentación. La tentación. Fijaros que, sabéis que, bueno, esto es un ejemplo que lo pongo así un poco de soslayo, ¿no?, pero se ha dicho que a veces cuando una persona ha sido secuestrada durante un largo proceso, puede ocurrir que casi sin percatarse, el secuestrado llegue a un estado de cierta connivencia con sus secuestradores, en lo que se llamó históricamente el síndrome de Estocolmo, porque hubo allí pues una persona secuestrada que llegó a identificarse con sus secuestradores, ¿no?, y casi a ejercer la misma acción que sus secuestradores realizaban. Ojo, que es que eso nos puede ocurrir a nosotros, que puede ocurrir que nosotros, siendo de alguna manera esclavizados por la acción de Satanás, bueno, pues lleguemos sencillamente a acostumbrarnos a ella, a sentirnos cuasi cómodos, ¿no?, en una situación de esclavitud, un cierto síndrome de Estocolmo, que hasta neguemos que quien nos ha secuestrado o quien nos está esclavizando pues está ejerciendo esa acción maligna. Bueno, que no es para tanto, ¿no? Bueno, frente a esta negación o oscurecimiento de la acción del maligno, aquí se dice con claridad: el hombre, persuadido por el maligno, abusó de su libertad desde el comienzo de la historia. Hay un texto para señalar esto que estoy diciendo que creo que es importantísimo, ¿no? Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra el espíritu maligno. Por eso, tomad las armas de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y después de haber vencido, manteneros firmes. O sea, es decir, San Pablo afirma con claridad, ojo, que nuestra batalla, nuestra lucha, no es contra las potencias de este mundo, que en definitiva nuestra lucha es contra el espíritu del mal, es contra Satanás, es contra el maligno, y si esto no lo tenemos claro, pues seremos fácilmente engañados, ¿no? Satanás, recuerdo que hubo un oyente que no hace mucho hizo una llamada pidiéndole un poco en qué parte de la Sagrada Escritura estaba recogido pues esa acción de Satanás
su existencia y su influjo de tentación hacia los hombres. No, bueno, son muchos lugares. Especialmente en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7, se habla que se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron. Y ese gran dragón, y la serpiente fue arrojada. El llamado diablo y Satanás fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y luego dice a partir del versículo 17, entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Se fue a hacer la guerra, no pudiendo nada, ¿no?, contra la mujer, imagen de María, ¿no? Se fue a hacer la guerra contra el resto de sus hijos. Bueno, pues por lo tanto, es básico que para entender también la moralidad, la presentación del seguimiento de Jesucristo, tenemos que entender que es el influjo de Satanás de intentar apartarnos del camino de Jesucristo es real y va a explicar en gran parte pues lo que podríamos llamar incluso los caminos, los vericuetos, la propia psicología de la tentación, que es una psicología que tiene un plan establecido de intentar apartarnos de ese caminar conforme a la dignidad de los hijos de Dios. Bueno, pues esta es una afirmación básica en la que después aquí también se añade un matiz más. Aquí se ha dicho: el hombre, persuadido por el maligno, abusó de su libertad desde el comienzo de la historia, sucumbió a la tentación y cometió el mal. Bueno, aquí también se nos abre una ventana para que entendamos que la tentación sobre todo consistió en una siembra de desconfianza, siembra de desconfianza en el corazón del hombre. Aquí se hace una referencia al punto 397 del Catecismo, en el que se decía: el hombre tentado por el diablo dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador y, abusando de su libertad, desobedeció al mandamiento de Dios. Bueno, pues esta referencia que se hace en este punto del Catecismo, para que lo desarrollemos y para que se vea que ya en el 397 del Catecismo se había explicado que el influjo de Satanás consistió principalmente en sembrar una desconfianza. Lo tenemos claramente reflejado en Génesis capítulo 3, versículo 1 y siguientes, ¿no? Allí se dice: dijo a la mujer, la serpiente, ¿cómo es que Dios os ha dicho: no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios: no comáis de él, ni lo toquéis, so pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer: de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Es decir, Satanás siembra una desconfianza en el corazón de Adán y Eva, siembra una desconfianza como diciendo: Dios no quiere tu bien. Dios te ha prohibido comer de ese árbol porque, claro, si comes de él serás como Dios, seréis como dioses, y por lo tanto Dios es el competidor de tu dignidad. La grandeza de Dios impide que tú seas grande. Fijaros, ¿no?, que siembra de desconfianza se hace aquí. En vez de explicar Dios es el garante de la dignidad del hombre, en vez de entender precisamente el hombre es grande, ¿no?, pues porque Dios le ha creado y porque Dios es la razón última de ser, ¿no?, del ser humano. Dios es el garante de la dignidad humana. En vez de eso, pues se quiere dar como la vuelta a la cosa diciendo: no, claro, es que a Dios no le interesa que tú comas de ese árbol, porque si comieres de ese árbol, entonces serías como Dios. Hay una siembra de desconfianza. Detrás del pecado hay una desconfianza hacia Dios. Una desconfianza. Es más,
es mucho más grave, ¿no?, el pecado que tiene como origen la desconfianza, que el pecado sencillamente que tiene como origen la debilidad del hombre, ¿no? Tenemos que estar mucho más atentos, ¿no?, a nuestros pecados cuando pueden tener como origen, como razón última, una desconfianza, una falta de confianza en Dios. En última instancia, todo pecado tiene como origen una falta de confianza en Dios, ¿no? Pero a veces es de una manera mucho más directa. En sí es menos grave un pecado que tenga como primera razón de ser, ¿no?, la debilidad de nuestra condición carnal, que en un pecado que tenga como razón de ser inmediata la desconfianza en Dios. De la desconfianza nació la desobediencia, la mala utilización de la libertad. Repito esta afirmación de entrada: el hombre, persuadido por el maligno, abusó de su libertad desde el comienzo de la historia. Es decir, el abuso de la libertad es como un pensarse, un creerse que yo, si actúo no conforme al plan de Dios, ¿no?, sino de espaldas al plan de Dios, voy a ser más feliz. Es fiarse más de tu camino, de tus planes, que de los planes establecidos por Dios. Es como pensarse de que tú vas a cuidar mejor de tu felicidad, que tú te puedes procurar una felicidad más real que la que Dios te había ofrecido. O sea, qué ingenuos somos, ¿no? Pero es cierto, es decir, cuando el hombre utiliza mal su libertad, es porque tiene una desconfianza en los caminos de Dios y se piensa que va a ser más feliz por su camino que por el camino de Dios. Hay una desconfianza de base, ¿no? Hay una desconfianza de base como diciendo, es que eso que me pide Dios, eso es muy duro, eso a mí no me va a hacer feliz. Yo por este atajito, por este atajo que me busco, yo me lo voy a pasar mejor, voy a ser más feliz, ¿no? Es una desconfianza que nos lleva a utilizar mal nuestra libertad. Y esto supone, dice aquí, que el hombre está dividido en su mundo interior. ¿Por qué se refiere dividido? Bueno, pues porque el pecado ha hecho que en nosotros haya como una inclinación al mal. Todos sabemos que cuando el agua ha corrido por una ladera varias veces y ha hecho un surco y tiene tendencia a ir por ahí. Y cuando nosotros hemos utilizado mal de nuestra libertad varias veces, o sea, 1, 2, 3, varias veces, se ha ido formando en nosotros un hábito que luego pues conllevará que es más fácil que vayamos por ese camino equivocado que la libertad había elegido mal ya previamente en distintas ocasiones, y eso hace ya que posteriormente sea más fácil inclinarse hacia el mal, porque ya nos habíamos inclinado hacia el mal varias veces y repetidas veces, ¿no? Y eso hace que nuestra naturaleza esté debilitada, que tenga una herida, ¿no? Por eso dice San Pablo, ¿no?, aquello de que hago lo que no quiero hacer, me veo interiormente dividido, hago lo que no quisiera haber hecho, ¿no? Y aquello que tomo la determinación, ¿no?, de realizar, pues a veces no soy capaz de realizarlo, ¿no? Estoy interiormente dividido. Claro, cuando la libertad ha sido reiteradamente mal utilizada, eso ha creado en nosotros pues unos hábitos en los que nuestra naturaleza está débil, está débil. Y el hombre está dividido en su interior. Este es el drama del hombre, ¿no? Está dividido interiormente. Porque confía en Dios por una parte, ¿no? Su fe le lleva a confiar en Dios. Pero también la historia del pecado de su vida le pasa factura. Le pasa una factura que es muy dura. Los pecados anteriores de nuestra vida nos pasan factura y ahora nos hacen más débiles, ¿no? Nos hacen más débiles. Bueno, pues este es el drama del hombre. Ciertamente la situación del hombre es dramática,
Por eso Cristo ha querido redimirnos, ¿no? También de una manera dramática. Su rescate se ha llevado a cabo de una forma en la que se ha constatado en su rescate se ha revelado, como decía yo antes, la situación dramática en la que el hombre estaba. Sin embargo, dentro de esta interior división en la que nos encontramos, el Señor no ha permitido que se ahogue, que muera dentro de nuestra conciencia, que se ahogue o que muera la voz, su voz, ¿no? Esa voz que clama, el espíritu que gime en nuestro interior y que busca el bien. El deseo del bien no ha muerto en nosotros. El deseo de felicidad, ¿no? El deseo de ver la luz en medio de nuestras contradicciones internas no ha muerto. Por eso el hombre tiene hambre de Dios. El hombre sigue teniendo hambre de Dios, en medio de ese querer y no poder, en medio de que me gustaría ser santo y mira dónde me quedo. Existe hambre de Dios en el hombre, sed de Dios. Como busca la cierva, ¿no? Corrientes de agua viva, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tiene sed de Dios, del Dios vivo. Es verdad que el pecado original y nuestros pecados personales pues han hecho verdaderamente han hecho un mal, un influjo muy grande en nosotros, pero Dios ha tenido misericordia de nosotros y eso no ha sido hasta el punto de ahogar la voz de Dios en nuestro interior. El hombre sigue teniendo deseo de bien, sigue teniendo hambre y sed de Dios, ¿no? Que en su interior, en su conciencia está clamando, ¿no? Es importante, por lo tanto, que no ahoguemos la voz de Dios, no ahoguemos la voz del Espíritu, que dentro de nosotros es como una semilla que nos llama a la conversión. Esta es la presentación, como veis, ¿no? Que hace el catecismo de, como se dice en latín, status questionis, de cómo está el hombre, o sea, en qué situación se encuentra el hombre, ¿no? Esta es un poco la antropología teológica, cómo nos encontramos, y en este escenario, ¿no? En este escenario es en el que tiene lugar, ¿no? La llamada al seguimiento a Jesucristo, lo que se llama pues la moralidad cristiana. Este es el escenario dentro del cual tenemos que responder a la llamada del Señor. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Pues bien, continuamos con el punto 1708. Estamos en esta explicación sobre el hombre imagen de Dios en los últimos puntos. Dice así: por su pasión, Cristo nos libró de Satán y del pecado. Nos mereció la vida nueva en el Espíritu Santo. Su gracia restaura en nosotros lo que el pecado había deteriorado. Bien, si decíamos antes que el catecismo en el punto anterior, en el 1707, había presentado un poco el status questionis en cómo está el hombre, ¿no? Cómo en el hombre se está librando una gran batalla entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, ¿no? Pues ahora dice, bien, pero Cristo, por su pasión, al rescatarnos en ese acto de obediencia, ¿no?, absoluta que él tuvo hacia Dios Padre, cuando Cristo dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, todo está cumplido. Cristo, en ese acto de obediencia, vence definitivamente a Satanás, nos libra de su esclavitud. Hemos sido redimidos en el acto de obediencia que Cristo hizo al Padre. Si precisamente el pecado original consistió en sembrar en nosotros una desconfianza que nos llevase a una desobediencia, seréis como dioses, etcétera, ¿no? Tú no hagas caso, tú come de ese árbol, pues en el fondo Dios no quiere que tú seas feliz, etcétera, ¿no? Si el origen del pecado original fue una desconfianza que nos llevó a una desobediencia, la forma en la que Cristo ha tenido de redimirnos es el acto de confianza pleno de Cristo en el Padre, que le ha llevado a la obediencia de entregar su vida en la cruz. Cristo ha querido, precisamente en la forma en la que nos ha redimido, ha querido vencer al pecado en su propio terreno. En su propio terreno. Este ha sido el plan de Dios, ¿no? Cristo nos ha redimido, nos ha rescatado y al mismo tiempo nos ha dado un gran ejemplo de cómo vencer
la desconfianza con la confianza y la desobediencia con la obediencia. Cristo nos libró de Satanás. Y algunos de vosotros diréis, bien, pero después de la redención de Jesucristo, después de que Él venciese a Satanás, ¿no?, todavía Satanás sigue ejerciendo su influencia, todavía Él sigue tentándonos. El influjo de Satanás no ha terminado, ¿no?, después de que Cristo haya llevado a cabo su redención. Bien, es verdad, eso es cierto. Pero es verdad también que la victoria de Jesucristo ha sido una victoria real, no teórica, y que en su plan de redención y de salvación el influjo de Satanás está totalmente limitado, limitado. Es más, dice la Sagrada Escritura también que Dios no permite que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Más aún todavía, también la Sagrada Escritura nos recuerda que ese influjo de Satanás, que esa tentación, forma parte también de un plan de Dios por el que Él quiere que crezcamos y maduremos y crezcamos en virtud, haciendo frente a la tentación. La tentación viene del tentador, pero Dios omnipotente, es capaz de servirse del mal y servirse de la tentación para hacer de ello una ocasión de gracia para nosotros, para que crezcamos en virtud combatiendo el mal. El Señor nos ha dicho, mira, yo no voy a hacer desaparecer la tentación, pero sí que voy a estar junto a ti para que cuando tú seas tentado recibas de mí la fuerza para vencer la tentación. Y para aquellos que están firmemente unidos a Jesucristo en la confianza plena en Él, la tentación les ayudará a crecer. Sin embargo, para aquellos que no se adhieran a Jesucristo, para aquellos que no confíen en Él, pues la tentación será ocasión de que se aparten de Dios, ¿eh? Con lo cual, he aquí que en la situación actual la clave está en adherirse en plena confianza a Jesucristo nuestro Salvador. Y quien esté plenamente unido a Él, pues ocurrirá que Satanás no tendrá ningún influjo en él, ningún influjo, y no únicamente no tendrá ningún influjo, sino que de tenerlo lo tendrá positivo, porque las asechanzas del enemigo serán ocasión por nuestra parte, por parte de aquel que esté firmemente unido a Jesucristo, serán ocasión todavía de mayor recurso a Jesucristo, de mayor petición de su gracia, y saldrá fortalecido de todo combate contra la tentación. Con lo cual, la clave actual está en que una vez que hemos sido rescatados por Jesucristo, que estemos plenamente adheridos a Él, en el día a día, momento a momento, que no nos separemos nunca de su mano. Y entonces entenderemos que el influjo de Satanás pues será únicamente real en aquellos que se han separado de la mano de Jesucristo. A veces a Satanás se le ha representado, esta es una imagen yo creo que muy gráfica, que yo creo que a todos nos ha hecho un gran bien también entenderla, ¿no? Que Satanás ha sido representado como pues ese dragón, ¿no? Ese perro malo, ¿no? Que está sujeto a una cadena que él no puede romper y que únicamente puede tener un influjo real en aquellos que se acercan a él, ¿no? En aquellos que se han de alguna manera en su soberbia rebelado contra el Señor y no se han dejado cuidar y tutelar por el Señor y se han puesto bajo el influjo, ¿no? Se han puesto bajo el influjo de ese dragón que de alguna manera se han hecho vulnerables de su acción por haberse apartado de Jesucristo, por haberse soltado de su mano. Bien, esta es la explicación básica del punto 1708. La afirmación primera, ¿no? Cristo nos libró de Satán y del pecado. No vale, por lo tanto, decir, a la hora de explicar nuestra moralidad, nuestro seguimiento a Jesucristo, yo no puedo. A veces le puede parecer que hay un pecado que es invencible para él, ¿no? No, Cristo ha vencido a Satanás. Y no podemos decir nunca eso, yo no puedo. Tenemos que decir, todo lo puedo en aquel que me conforta, en esa famosa frase de San Pablo,
todo lo puedo en aquel que me conforta. Ciertamente ya sabemos que yo no puedo, ya sabemos que mis fuerzas son limitadas, que yo no soy nadie, ¿no?, para poder vencer una tentación que viene del maligno, pero yo todo lo puedo en aquel que me conforta. Ojo, por lo tanto, con esa tentación que a veces se manifiesta en yo soy débil, yo no puedo, que a veces ocurre eso, ¿no?, que hay una especie de falsa manifestación de humildad. Aquí alguien pretende pues decir yo es que no soy nada, no puedo, y eso es una falsa humildad, porque la auténtica humildad no es decir no puedo, sino que es decir por mí mismo no puedo nada, pero unido a Cristo todo lo puedo en Él. Esa es la auténtica humildad, saber que Cristo no nos deja de su mano y que la gracia restaura en nosotros, restaura esa herida, esa inclinación al mal que el pecado había hecho en nosotros. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Nos falta explicar el punto 1709 para concluir en este programa este apartado de la dignidad de la persona humana, el hombre como imagen y semejanza de Dios. Dice así: el que cree en Cristo es hecho hijo de Dios. Esta adopción filial lo transforma, dándole la posibilidad de seguir el ejemplo de Cristo. Le hace capaz de obrar rectamente y de practicar el bien. En la unión con su Salvador, el discípulo alcanza la perfección de la caridad, la santidad. La vida moral, madurada en la gracia, culmina en la vida eterna, en la gloria del cielo. En este punto hay pues dos otras afirmaciones básicas, ¿no? Una es que por la fe, esa fe que también que se siembra en nosotros en el bautismo, nos adherimos a Jesucristo, nos adherimos al Hijo de Dios en una adopción filial que nos transforma. Es un ser uno con Jesucristo, como la vid está unida a los sarmientos, ¿no? Somos un sarmiento que, unido a Jesucristo, recibimos de él la vida de hijos de Dios. Y esto nos hace capaces de obrar rectamente. Una afirmación muy importante, es decir, somos capaces del bien. El hombre es capaz del bien. Fijaros que hay dos afirmaciones que son erróneas de polo opuesto. Una es negar el hecho de que existe el tentador y que existe la tentación y que el hombre es inclinado al mal, etc. Eso es una negación, eso es un error. Y pues, como pensar que no hay ningún problema, que todo lo que el hombre haga pues es totalmente bueno y espontáneo, y bueno, pues un naturalismo peligrosísimo. Pero ojo, también existe una tentación de polo opuesto, que además curiosamente a veces la afirman los mismos que han hecho la afirmación contraria, que es la tentación de decir, es que claro, no podemos nada, somos débiles, entonces como somos débiles, pues nosotros no tenemos capacidad de ser santos, sencillamente, pues es que somos pecadores y ¿qué le vamos a hacer? Pues es que no tenemos capacidad de obrar bien. Son dos afirmaciones de estilo contrario que en nuestra cultura además están las dos. Cuando nos conviene soltamos la primera y cuando nos conviene soltamos la segunda. Es más, a veces son las mismas personas, en horas distintas, según qué día le pilles o según qué hora del día le pilles, suelta una cosa, suelta su contraria. Son contradictorias, ya, pero bueno, a la hora de justificarse, a veces te viene bien la primera y a veces te viene bien la segunda. A veces te viene bien autojustificarte, decir eso de que, pero hombre, qué tentación ni qué obra del mal, pues si nosotros siempre obramos el bien, si todo lo que sale de nosotros espontáneamente todo es bueno, si no hay tentación, no hay tentador. Y otras veces te viene bien para autojustificarte, pues decir eso de que, claro, es que no podemos luchar contra la tentación, ¿qué vamos a hacer? Pues es que somos débiles, pues es que en el fondo no somos capaces de ser santos. Eso queda... Es curioso, son dos cosas totalmente contradictorias, pero que forman parte de nuestra cultura de autoengaño. Porque yo creo que una cosa que nos hace la revelación es descubrirnos la verdad sobre el hombre, sobre el estado real en el que está el hombre. Sí, tentado, sí, bajo el influjo de la tentación, ¿no? Y con la necesidad de ser rescatado,
pero al mismo tiempo, una vez que ha sido rescatado, capaz también de obrar el bien y por tanto responsable del mal que haga. Y no vale decir, no, es que como soy pecador, no, es que tú has sido redimido por Jesucristo. Y por lo tanto, como redimido que has sido por Jesucristo, tú eres responsable de tus actos, porque Dios te ha hecho capaz de buscar el bien moral en tu vida. Ese hacernos capaces, ¿no?, por influjo de la gracia, tiene dos aspectos, ¿no? Uno es el de darnos la luz y el segundo el de darnos la fuerza. Darnos la luz para que nuestra razón no se deje engañar. Y darnos también la fuerza, la voluntad, ¿no?, para no dejarnos arrastrar, que son dos aspectos, ¿no? La tentación puede incidir más en la razón engañándonos, o puede incidir más en la voluntad, en ser débiles, arrastrándonos. Y sin embargo, la gracia de Cristo nos capacita en ambos aspectos, ¿no? Capacita nuestra razón para desenmascarar la tentación y capacita también nuestra voluntad, ¿no?, para ser fuertes y no dejarnos arrastrar en nuestra debilidad, no dejarnos arrastrar por la tentación. Cristo, pues, dice, nos ha dado un ejemplo y nos ha dado la gracia para seguir el ejemplo. Dice, aquí esta adopción filial nos transforma, dándonos la posibilidad de seguir el ejemplo de Cristo. Porque claro, dice uno, ¿a mí de qué me serviría que Jesucristo haya tenido una vida pues muy, muy hermosa, que haya predicado unos valores, sí, muy bonitos, pero si yo no tengo la gracia, no tengo la fuerza, no tengo su asistencia, ¿no?, para poder también yo eso pues reflejarlo en mi vida, ¿no? Claro, Jesucristo no solo nos ha dado un ejemplo hermoso, nos ha dado la gracia para poder seguirlo. Por eso dice que el hombre es capaz, y no vale aquí excusarse, no señor, el hombre es capaz. Él no nos pide algo que previamente no nos haya dado el don de poder realizarlo. Si Cristo nos dice, pues, sé generoso, Él nos ha dado la gracia para que podamos serlo, ¿no? Si el Señor nos dice, sé puro, sé casto, Él nos ha dado la gracia para ello. Si nos dice, perdona y sé misericordioso, Él nos ha dado la gracia para poder perdonar y vencer los rencores, ¿no? Él nos ha hecho capaces de ello. No se ha limitado a decirnos, haz esto, no hagas lo otro. No, nos ha dado la capacidad del bien. Es una afirmación muy, muy fundante, ¿no?, muy básica Bueno, y estos dos puntos principales que he explicado, ¿no?, sobre el punto 1709, habría que complementarlos de la afirmación final que hace. La vida moral madurada en la gracia, o sea, con la gracia de Cristo, nuestra vida moral concluye en la vida eterna. O sea, la vida moral está totalmente ligado, ¿no?, a esa vida eterna a la que Jesucristo nos ha llamado. Venid a mí, benditos de mi Padre. La vida moral es la antesala de la vida eterna en el cielo. La vida moral es como un río que concluye en un mar, ¿no? Y ese mar es la vida eterna. Ese mar es la santidad de Dios. Aquel mandato de Jesucristo, sed santos, porque vuestro Padre Celestial es santo, ¿no? Pues es decir, mira, la vida moral en la que estamos arrastrando esa batalla interior entre gracia y pecado, ¿no?, entre limitación personal y don de Jesucristo para que podamos participar de su vida, de su filiación, ¿no? Esa vida moral, con esas luchas, tantas caídas y tantas veces levantarnos, ¿no? Esta vida moral que a veces se nos hace dura, ¿no? Porque muchas veces uno dice, ay Dios mío, pero si parece que no avanzo, ay Dios mío, pero si parece que siempre caigo en lo mismo, los mismos pecados, ¿no? Tengamos confianza, porque esta vida moral va a finalizar en la vida eterna, y el que comenzó en nosotros la obra buena, Él la llevará a término, y Él hará que nuestra vida moral, con esta conciencia que tenemos, ¿no?, de deseo de santidad y al mismo tiempo también de sufrimiento, ¿no?, pues por ver que ese deseo de santidad convive con
pues con una condición pecadora como la nuestra, el Señor completará esa llamada suya con su gracia, ¿no? Desembocando en la vida eterna. La vida moral, pues, es un río que culmina en la vida eterna, en la gloria del cielo. Esta es la última afirmación, ¿no? De esa primera introducción, en la que se nos ha dicho que la vocación del hombre es la vida en Cristo, que tenemos una gran dignidad personal, porque hemos sido hechos hijos en Jesucristo, en el Hijo, que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y por eso, Cristo nos pudo decir: sed santos, como vuestro Padre Celestial es santo. Bien, tenemos el tiempo cumplido, y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.